Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Espero. Muy bien, Señor les guarde. Qué buen tiempo, gracias al Señor que podemos tener este espacio donde Él nos permite disfrutar, recordar el don de su presencia, el don de la paz que Él nos ha dado en Cristo a través de su sacrificio. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a orar. Vamos a estar tratando este tema hoy. ¿Cristiano o mundano? ¿Cristiano o mundano? ¿Eres cristiano o mundano? Es un tema en el cual vamos a estar hoy hablando un poco, reflexionando un poco. ¿Qué tal si oramos? Padre nuestro, gracias por tu misericordia, por este tiempo que hemos tenido como iglesia de recordar tu sacrificio, tu verdad, la forma, Señor, en que ha mostrado tu amor para con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Padre, permítenos en este tiempo tener una mente dispuesta, un corazón dispuesto, y santifícanos, Señor, en tu verdad, guíanos esta mañana. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar reflexionando en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Pasa la imagen, por favor. Hay una imagen, no sé si la han visto y hemos escuchado esto que nos han contado para hacer como esa comparación. Una imagen que nos cuentan de un sapo o una rana que está en la olla, en el fogón, ¿cierto? Está al principio, no se da cuenta, pero después de un tiempo ya ella hace parte de la sopa, ¿sí? Entonces, ella está ahí en la olla, el agua está normal, pero cuando empieza a hervir no se dio cuenta y cuando ya menos pensó, ya hizo parte del festín. Esta imagen de pronto nos ayuda a entender cómo el mundo nos envuelve y cuando menos pensamos ya hacemos parte de esa sopa. Ya estamos sumergidos en el mundo,
¿sí? En su sistema de pensamiento, en su sistema de valores. En el texto de hoy vamos a hablar un poco de cómo se da este proceso y cómo es probable que alguno de nosotros ya estamos siendo mundanos en algunas áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido al Señor. Entonces, quiero hablar un poco del contexto histórico. Al momento de escribir Juan este mensaje, se encontraba en Éfeso ya en los últimos tiempos, en los últimos días de él ya para morir. Y en los alrededores de Éfeso y toda esa zona había sido, pues ahí vivían muchos judíos, muchos gentiles, pero muchos judíos habían llegado ahí de mucho tiempo atrás y otros que habían sido dispersados. Después, cuando llegó el Imperio Romano, llegaron ahí y muchos se convirtieron a Cristo. Muchos de estos judíos y gentiles habían llegado a la fe del Señor Jesucristo. Esta zona geográfica había sufrido un fuerte impacto por causa de la cultura greco-romana, ¿sí? Por tanto, todas las costumbres socioculturales tenían que ver con la cotidianidad de estas personas. Por supuesto, muchos de estos cristianos estaban inmersos en este mundo, estaban ahí en ese sistema de valores. El mensaje principal que Juan le daba a estos cristianos allí en Éfeso siempre apuntaba a la verdad del Evangelio de que Jesucristo es el Mesías Salvador, que es Dios que se hizo carne, y eso era importantísimo en ese momento. Por supuesto, ese mensaje era rechazado por muchos y tergiversado por falsos profetas. En parte por enseñanzas contrarias que negaban a Cristo y su deidad. ¿Sí? Ellos tenían un pensamiento gnóstico, todavía no se había dado el gnosticismo, pero fue el inicio en ese tiempo se estaba dando un pre-gnosticismo, por así decirlo, que era básicamente que cómo era posible que Dios podía volverse hombre, nunca, y cómo era posible que Dios podía morir. No, lo que pasó con Jesús, eso fue un fantasma, eso fue como una imagen ahí, eso que vieron ustedes ahí en la cruz, ese no era Jesús. Ese era el mensaje del gnosticismo y aún un poco más profundo, hay muchas más cosas ahí. Pero este mensaje estaba bombardeándolos a ellos, además de la exigencia del momento, del emperador del momento, debía ser glorificado, debía ser tratado como un Dios, ¿sí? Entonces, para los cristianos de ese tiempo y para nosotros hoy día, el mundo es el mismo, no ha cambiado, ¿sí? Hablamos de ese tiempo, pero aún en este tiempo se dan muchas de estas cosas que se daban en ese tiempo. Las modas van y vienen, las formas de pensar van y vienen. Todo esto, en últimas, nace de nuestro corazón, del corazón del hombre. Pues en últimas, el engaño entró en la caída a nuestro corazón y nos dio un argumento que es contrario a la voluntad de Dios, y es: tú eres tu propio Dios, tú te mereces la gloria. Ese es el mensaje engañoso que entró al corazón del hombre. Entonces, ese es por lo tanto el mensaje que el mundo nos da hoy también, no solamente de ese tiempo, sino aún en nuestro tiempo. No hay nada nuevo en el mundo que no se parezca al mundo en el que vivió Juan. Vamos a leer Primera de Juan 2, 15, 17. Creo que ha sido muy leído, ustedes lo conocen. Vamos a desarrollarlo. Voy a leer en favor de ustedes.
Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí en este texto podemos leer que nos habla del mundo y nuestra identidad como cristianos es Cristo. Es decir, nuestro pensamiento, nuestra forma de vida como cristiano debe ser Cristo, ¿sí? Para el mundano, el mundo es su sustento, es su estandarte. Y vamos a desarrollarlo acá. De entrada, el texto, si quieres pásalo ahí, el texto nos da el significado de la mundanalidad. Y ahí lo dice, amar al mundo y las cosas de este mundo. Ese es el significado de la mundanalidad. Es por eso que Juan inicia con un mandamiento. Hay un mandamiento ahí en el verso 15. No ames al mundo. No ames al mundo. Mundano no es una palabra despectiva, ¿sí? A veces escuchamos esa palabra mundano, o sea, nos suena fuerte. Y claro, nos sentimos quizá ofendidos. Para nosotros como cristianos, si alguien te dice, tú eres un mundano, enseguida eso es como una ofensa, como si nos dieran una cachetada. Sin embargo, esta palabra se usa realmente como una identidad de vida, ¿sí? Mundano es el que se identifica con el sistema de valores del mundo. Y el sistema de valores de este mundo es contrario a la voluntad de Dios. Por tanto, amar al mundo y su sistema de valores es rechazar a Dios. Entonces, claro, nosotros nos sentimos ofendidos si nos dicen, tú eres un cristiano mundano, y eso no existe nunca. O eres cristiano o eres mundano. O eres de Dios o eres del mundo. O tienes el espíritu de este mundo o tienes el espíritu de Dios. Ahí no hay términos medios, o sea, no hay cristiano mundano, eso no existe, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a reflexionar si realmente estoy siguiendo a Cristo o solo tengo una fachada para ocultar mi amor por el mundo. ¿Realmente me identifico mi vida con Cristo o estoy identificando mi vida con este mundo? Ahí vamos a ir desarrollando estas preguntas. Y vamos a hacer aquí un test. No sé si ustedes han escuchado Dolorán. ¿Se acuerdan de Dolorán? Aquí hay unos pelados que no han escuchado eso, pero eso sale en la propaganda. ¿Se acuerdan? Y hace como un test ahí Dolorán y dice, ¿sufre usted de lumbago, calambres o dolencias musculares? Sí, señor. ¿Padece usted tortícolis, torceduras, desgarros, golpes, molestias musculares de espalda, cintura? Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un test. Vamos a hacer ahora un test y ustedes al final van a decir, sí, señor. No, mentira, no. Pero sonaría así un poco si estamos caminando hacia ser mundanos. Escucha esto. ¿Estás aburrido de las cosas espirituales? Leer la Biblia, tener tiempo devocional en casa. ¿Has perdido tu gozo? ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Estás ocupado pero sin propósito?
entonces tal vez te sientas demasiado atraído por el mundo y posiblemente te has vuelto mundano. Aquí en estos versículos podemos notar que contienen un mandamiento principal y 3 consecuencias. El mandamiento principal es: no ames al mundo, ni las cosas de este mundo. Una consecuencia, la primera consecuencia es que si tú amas a este mundo, no amas a Dios. Dice ahí la Escritura, el amor de Dios no está en él. Si alguien ama este mundo, entonces el amor de Dios no está en él. La segunda consecuencia es que si amas el mundo, perecerás con el mundo. Porque cielo y tierra pasarán. Va a llegar un momento en que todo esto y todo este sistema de valores va a desaparecer. Y va a desaparecer junto con aquellos que se sometieron a este sistema de valores. Y la tercera consecuencia es que si amas a Dios en lugar del mundo, vivirás con Dios para siempre. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El asunto es que el mundo nunca debe recibir la clase de atención que Dios merece. Eso a lo que más le dedicas tiempo, a lo que más le dedicas tu tiempo, o en lo que más inviertes tu vida, se llama ídolo. Llámese ser humano o cosa. Estás creando un ídolo. Sea hijo, sea esposa o esposo. Que ojo, no está mal amar a los hijos, amar al esposo, a la esposa. No está mal que tú te esfuerces en tu trabajo. Pero si eso te quita más tiempo en tu vida, si es a lo que más le dedicas tiempo, hay que empezar a revisar qué está pasando. Y también algunas cosas que nos pueden mostrar también que estamos siendo influenciados por el mundo. Algo que parece tan sencillo o que parece como que no tiene tanta importancia, pero quería resaltarlo acá. Cuando llegas tarde a la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Una cosa es una situación que pasó, algo extraordinario, y bueno, llegaste tarde. Pero cuando eso hace parte de tu vida, como que esto, es decir, este espacio acá, y ojo, no estoy hablando de religiosidad, sino que este espacio acá tiene un valor intrínseco, debe tener un valor intrínseco para ti, porque amas a Dios. Si yo vengo acá es porque amo a Dios, ¿sí? Pero entonces te pierdes la alabanza, es decir, no valoras los encuentros con los hermanos para estudiar las Escrituras. De vez en cuando vas al grupo familiar, no lo tienes en cuenta, o sea, no tienes tiempos significativos de oración, no eres intencional en tiempos devocionales familiares, no te interesa servir a tus hermanos, pues tienes otras cosas más importantes que hacer, ¿cierto? Esto está implicando algo en nuestro corazón, algo está pasando, que no estamos valorando las cosas de Dios. Ahora, en un niño uno puede notar cuando está aburrido o cuando no le interesan las cosas, ¿sí? Porque los niños, ellos son tan educados, son suficientemente educados para bostezar, mirar para otro lado, reírse, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que cuando un niño está aburrido con algo, pero nosotros los adultos fácilmente escondemos las cosas. ¿Ya? Pero ha pasado que, por ejemplo, está uno predicando acá arriba, está uno hablando predicando la palabra, y uno nota que a veces los chicos están como medio aburridos
Y el papá lo primero que hace es que le pasa el celular, para que no te aburras, Tomás. Y le pone el jueguito ahí. Entonces pensamos, no, es que es un adolescente y él no... Es decir, él no le importan estas cosas, ¿sí? Pero el problema no es el adolescente. De entrada fuimos nosotros que le dimos el celular, desmeritando el valor de la enseñanza que se está dando. Y ahí estamos mandando un mensaje errado a nuestros hijos. Entonces, es un ejemplo de cómo nosotros, o una consecuencia de que estamos amando más al mundo. Mira, no amar al mundo, lo que significa es, Dios obtiene más de tu tiempo, tu energía, tu enfoque, tu emoción, tu alegría, tu felicidad, tus conversaciones. Dios obtiene más de tu tiempo que el mundo. Eso significa no amar al mundo, ya que el objeto principal de amar a Dios, el objeto principal del amor del cristiano es Dios, Dios mismo. Y si eso nos parece aburrido, entonces estamos caminando por las sendas del mundo, de ser mundanos. Y el amor de Dios entonces no está en nosotros. Recuerda que la Escritura dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se apagará. Es lo que da a entender. La gente va a estar más pendiente de sí misma que de las cosas de Dios y de su voluntad. Ahora vuelvo y repito, esto no quiere decir que entonces no puedo ver televisión, no puedo usar el celular, no puedo trabajar comedidamente, hacer deporte, tener amigos. De eso no se trata. El tema aquí es que si eso tiene mayor valor e importancia para ti que Dios, entonces debes revisar tus prioridades. Debes revisar tus prioridades. El problema con el mundo es que está dañado. El mundo ya no cumple el propósito por el cual Dios lo creó desde la caída. El mundo deja fuera a Dios y se encuentra bajo la influencia del maligno. ¿Se acuerdan que eso lo dice Primera de Juan también? 5:19. Que el mundo está bajo el maligno. Es decir, está influenciado por el maligno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un mensaje en el mundo que te dice, tú eres más importante. Tus propósitos son más importantes. Tu éxito es lo primero. ¿Sí? Entonces en el versículo 15, cuando nos dice, no améis al mundo, se refiere a tu actitud. Es una actitud de vida mundana. No podemos llamarnos cristianos a través de una fachada. Es decir, solamente mostrar que yo soy cristiano, pero en mi vida oculta, por así decirlo, en mi intimidad, yo estoy en otras cosas. No estoy amando a Dios, no estoy dedicándole mi tiempo, no estoy exaltándole a Él. ¿Sí? El asunto está en el corazón. Juan continúa diciendo, si alguno ama al mundo, ¿sí? Y esto es como un patrón continuo. Si alguno ama al mundo, es un patrón continuo de su vida. Cuando dice que el Padre no está en él, es fuerte lo que dice Juan aquí, y que uno a veces no lo ve, simplemente dice, no, si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. Pero lo que está diciendo, si alguno ama al mundo, no eres salvo. Entonces, la salvación no está en ti. Eso es lo que está diciendo intrínsecamente ahí Juan. La Biblia dice que es absolutamente imposible amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo. Jesús nos enseñó la misma verdad que dijo en Mateo 6:24.
Y dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Santiago también lo dice en el capítulo 4, en su capítulo 4, en el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es la mundanalidad, escuchen esto, la mundanalidad es el sello de que el espíritu del anticristo está en alguien que no ama a Dios. La mundanalidad es la máxima expresión. El amor al mundo, es la máxima expresión de que no tienes el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu del Anticristo es el que está obrando en ti. Entonces, más adelante, Juan va a hablar, después de este pasaje, va a seguir hablando y va a hablar del Anticristo. Si ustedes siguen leyendo ahí en el texto, Juan después va a hablar del Anticristo, viene desarrollando eso, ¿sí? Entonces, pero en ningún momento Juan, es cuando ustedes leen ahí, él en ningún momento dice que si alguien, pues que el que tiene el Anticristo entonces se le voltean los ojos, ¿cierto? O empieza a botar agua por la boca, que está poseído por un demonio, sí. No tiene que pasar eso. De hecho, pasa cuando tú muestras una actitud de vida que está conforme al mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí está la prueba de que ningún cristiano verdadero puede amar continuamente al mundo y después hacer un reclamo bíblico diciendo yo soy salvo. Si amas al mundo, estás perdido. No puedes amar a Dios y al mundo como un estilo de vida. O eres caliente o eres frío. A Dios no le gusta la tibieza. Pero, ¿por qué no puedes amar tanto a Dios como al mundo? Y lo vamos a ver, lo vemos ahí en los versículos 16 y 17. Nos dan ahí la respuesta. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aunque Dios creó el mundo es caído, rebelde y gobernado por el príncipe de este mundo. Satanás y el espíritu del anticristo son quienes dictan las leyes en este mundo. Por eso, esperar a que un gobernante cambie nuestro país. Y esa frase, perdón si alguien la ha creído, en ningún momento quiero ofenderle, esa frase de Barranquilla para Cristo, Colombia para Cristo. Hermano, esa frase es mundana, o sea, eso no es de Dios. El mundo va a ser juzgado y quien gobierna este mundo es el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el que dice la forma de vestir, el idioma de turno. Hoy día, ¿cuál es el idioma de turno? Creo que es el chino o el coreano, no sé. Sí, ya todo el mundo habla inglés como un idioma franco, pero entonces ya ahora están queriendo imponernos hablar chino, hablar coreano, sí, entonces, pero son modas que van y vienen. Ahora no estoy diciendo que esos idiomas son malos, no. Simplemente que son modas, imposiciones. No eres nadie, como dicen por ahí. No eres nadie si no hablas inglés o si no hablas chino, ¿sí?
la música de la época, la ideología de género y aún el deporte como religión. Si pueden notarlo ahí en el verso 16, los puntos que toca aquí Juan solo buscan la satisfacción del hombre, solo buscan su propia gloria. Todo lo que dice, lo que te dice, tú eres más importante, tú tienes que ser exitoso. En pocas palabras, tú puedes llegar a ser como Dios. Tú no necesitas a Dios, tú eres tu propio Dios. Este es el mensaje de Génesis 3, ¿se acuerdan? Cuando la serpiente engaña a la humanidad. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué es todo lo que hay en el mundo? La pasión de la carne, es decir, los deseos emocionales, todo lo que nos llena emocionalmente, la pasión de los ojos, los anhelos terrenales, ¿sí? La arrogancia de la vida, los antojos extremos de ser adorado, o la altivez, la prepotencia. Todos son parte del sistema mundial caído y eso no es de Dios. No proviene de Dios. Entonces también toda la búsqueda de conocimiento y de realización personal, aparte de Dios, obviamente no proviene de Él, pero son parte del pensamiento mundano. Ahora, no es que no pueda desear nada, el punto es para quién y de quién es la gloria. Si tú buscas una realización personal, es decir, no está mal yo prepararme académicamente, ¿sí? Si eres un doctor y quieres tener una especialización, un doctorado, sí, eso está bien. Pero si esa es tu vida, ese es tu foco de vida, cuidado. Si echo a Dios a un lado porque es que ando ocupado, o sea, tengo que ser, y esto simplemente lo pongo como ejemplo, tengo que ser doctor en leyes, ¿sí? Tengo que ser magíster, no sé qué. Hay gente que se la pasa, estudie, y no tiene nada de malo estudiar, pero cuando ese se vuelve tu foco de vida, ¿sí? Y estoy poniendo simplemente este como ejemplo porque puede pasar en cualquier otra área de nuestra vida, estás echando a Dios a un lado. Eso es una muestra de que entonces estamos andando por la senda mundana, ¿sí? Entonces, básicamente Juan dice que la mundanalidad y Dios se excluyen mutuamente. En la mundanalidad Dios no cabe. ¿Y qué nos dice Juan? El mundo no cabe en la voluntad de Dios. Porque el mundo busca sus propios deseos, sus propios deleites. Entonces, ahora un momento, o sea, ¿es eso entonces realmente cierto? No todos los cristianos aman a Dios y aman al mundo, es decir, al mismo tiempo. ¿No puede acaso un cristiano amar a Dios y al mundo? ¿Acaso no podemos? Lo está diciendo la Escritura. No se puede, se excluye, ¿sí? ¿Qué pasa con este mundo? Ya lo dijimos. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y esto está hablando aquí de juicio, ¿sí? Hay un juicio en esto, porque está poniendo de contrapeso la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios no es
no es nuestro motor de vida, estamos entrando en juicio. Porque nos está diciendo entonces, no eres de Dios y el Espíritu de Dios no está en ti. El mundo va a desaparecer, como lo dije ahorita. Entonces, cuando se habla de juicio, pues es impopular, ¿cierto? Siempre nos gusta escuchar el Señor es mi pastor, nada me faltará, Dios es mi roca, y todo eso está muy bien, ¿sí? Todo eso está bien. Pero cuando cuando vemos la Escritura que nos llama la atención y nos llama a rendición a cuentas, entonces allá no nos gusta. Pero es la misma Escritura la que nos está inquietando. No nos arrepentimos de nuestras acciones. Eso es, en pocas palabras, amar al mundo, cuando no nos arrepentimos de la forma en que quizás estamos viviendo y estamos rechazando a Dios con nuestras acciones. Lo cierto es que la Escritura también habla de que habrá un día de juicio, un día tendremos que responder por cómo hemos vivido delante de Dios. Para el cristiano es un juicio de recompensa, seguido por la vida eterna con nuestro Padre. Para el mundano es un juicio de castigo, seguido por un tormento eterno en el infierno. Eso lo dice la Escritura. Entonces, el que continuamente está haciendo la voluntad de Dios, participando en el plan de Dios, haciendo lo que Jesús vino a hacer, vivirá para siempre con Dios en la eternidad. Esa es la promesa. Es decir, siendo cristiano. Eso es ser cristiano. Hacer la voluntad de Dios, buscar su gloria, caminar conforme a su plan. Entonces, el que confía en la perfecta voluntad de Dios como si fuera una ley inquebrantable en comparación con los deseos fugaces de la mundanalidad, ese permanecerá para siempre con Dios y no será condenado con el mundo. Muy bien. Ahora, sigamos hablando un poco de lo que nos muestra Juan respecto a la mundanalidad, que es como una progresión. La mundanalidad es una progresión. Tú podrías poner ahí esto. Ven ahí bien, ¿cierto? Es una canoa. Miren, los verdaderos cristianos estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Como ven, esta canoa interactúa con el mundo, pero no debemos sumergirnos en el mundo. La canoa está sobre el agua. El agua es como el mundo, ¿sí? Entonces imagínense esta canoa. Hasta ahí no hay problema, la canoa como está. Pero ¿qué pasa si esa canoa se llena de agua? Se hunde, ¿cierto? Entonces, como cristianos, estamos en el mundo como testigos, somos luz y sal, pero no pertenecemos a este sistema de valores. Así como la canoa sobresale por encima del agua, nosotros debemos sobresalir sobre el mundo mostrando al Padre. No es bueno que la influencia del mundo dirija tu vida. Cuando dejamos que el mundo se meta en nuestra vida, hay una progresión sutil. Recuerden lo que dice Santiago, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso no se ve enseguida. No se ve enseguida, poco a poco le vas dando cabida a las cosas del mundo.
Poco a poco vas permitiendo que vaya entrando, que vaya metiéndose agua a la canoa, ¿sí? Poco a poco. Entonces, dice Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, ninguno tropieza de repente en la inmoralidad. Esos pequeños pecados poco a poco condujeron al pecado final. De modo que ninguno es cautivado por el mundo de una sola vez. Pero al dar rienda suelta a las sutilezas, terminamos sumergidos en la mundanalidad. Así que, como esta canoa que vieron ahí, si permitimos que poco a poco va entrando, vamos permitiendo cosas del mundo en nuestra vida, vamos a terminar sumergidos. ¿Y de qué sirve una canoa sumergida? De nada. La idea de la canoa es que flote, asimismo nuestra vida. ¿De qué sirve llamarte cristiano si estás viviendo una vida que no es agradable a Dios? Pero bueno, sí, ¿cómo puedo prevenirlo? ¿Cómo puedo verificar si voy por el camino mundano? Y bueno, vamos a ayudarnos con las provisiones que nos da la Biblia, nos da la Escritura. Unas provisiones bíblicas que nos muestran, y ya hablamos de Santiago, ¿cierto? Aléjate de todo aquello que no es bueno, que no es agradable a Dios y te atrae. Nadie es atraído porque un día llegó y se tropezó, ¿no? Poco a poco. Algo hay en tu corazón. Cada uno sabe sus luchas. Cada uno conoce sus luchas. Entonces, lo mejor es apartarnos. Nadie es santo por sí solo. Dios te ha dotado de su Espíritu por su gracia y por la obra de Jesús. Tenemos la capacidad de entender lo que es bueno y lo que no es. Nadie dice que la Escritura dice, todo el que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Todo el que sabe hacer lo que es bueno. Mira, nadie peca por inocente. En alguna manera caemos, pero porque ya está en nuestro corazón sembrado ese mal deseo. Y el Espíritu de Dios, si mora en nosotros, nos redarguye. Entonces, cuando das cabida a pequeñas mentiras, quejas, descontento, impaciencia, pesimismo, ¿sí? Miedo, lujuria, acciones como ver televisión inapropiada, internet basura o aún pornografía y muchas otras cosas. Esto se vuelve una bola de nieve en nuestra vida. Y cuando menos esperas, tu canoa está llena de agua y vas a estar sumergido en el mundo. Nadie va a identificar que tú eres cristiano. También a veces caemos en desidia, es decir, nos causa malestar lo que hacemos y dejamos de hacerlo, ¿sí? Pensando que las actitudes pecaminosas de tu vida pues son pequeñas, como que no, eso no tiene nada de malo, y lo permites. Y hay una figura o hay una forma de mostrarlo, es decir, algunos de los que están aquí en alguna manera hemos pintado una pared, un cuadro, ¿sí? Alguna cosa hemos pintado, aún hasta en un cuaderno con acuarelas. Poco a poco nos vamos manchando y nos cae la gotica y nos cae la gotica
y nos cae la gotica, y al principio estás así como con cuidado que no te vayas a manchar, pero ya llega un momento en que ya hasta te pegas ahí, eso no importa, ya si me pinto. O sea, así mismo son las cosas que pasan. Si yo dejo pasar cosas en mi vida que no están bien delante de Dios, ya eso va a ser parte de mí, yo lo hago como si hiciera parte de mi vida, ¿sí? Y llega uno al engaño de decir, no, ya yo no lo puedo evitar, es que ya yo soy así. Es que mis circunstancias alrededor hacen que yo sea así, que yo sea contestón, que yo sea iracundo, es que me vuelan la piedra. O sea, el otro tiene la culpa, no yo. ¿Sí? Entonces, si seguimos así y continúas sin confesar y no te arrepientes de tu pecado, terminamos alejándonos de Dios. Otra cosa que nos dice la Biblia es: no te conformes al mundo. Romanos 12, ¿cierto? Ustedes saben la plastilina, uno la moldea y la forma como uno quiera. Eso es a lo que se refiere Romanos, cuando dice no te dejes moldear. ¿Sí? No te dejes moldear por el pensamiento y los valores de este mundo. No dejes que el mundo te presione en su molde. No dejes que el mundo te imponga su música. No dejes que el mundo te imponga su sexualidad. Ya hoy día, tristemente, se ha normalizado la homosexualidad. Y ojo, se ha normalizado, no estoy diciendo que sea normal. Se ha normalizado. ¿Ya? Entonces, ya hoy día los pelados que están sin Cristo y que no tienen dirección, para ellos es normal, ¿sí? Y digo normal entre comillas, para ellos es normal tener novio siendo hombre o tener novia siendo mujer. Porque eso hasta está escrito en la Constitución, o sea, es decir, ya lo quieren hasta constitucionalizar. Fíjense el tema del aborto, ya se volvió normal, ¿sí? Antes eso era lo peor, pero no, ya ahora es normal. Señor. Sí. Sí, ese es el asunto, o sea, se ha normalizado. De tal manera que los pelados ya, pues, ya están engañados. Y se ha vuelto una lucha en ellos. Se ha vuelto una lucha porque ya se volvió normal hacer eso, ver eso normal, ¿sí? Entonces, si permanecemos conformados al mundo como un estilo de vida, entonces hay una buena posibilidad de que estamos camino al infierno. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y lo que nos dice Romanos es: no te dejes conformar. Y cuando dices no te dejes, es que, o sea, tú tienes la capacidad, Dios te ha dado el poder en Cristo, por su Espíritu Santo, de entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces no te dejes llevar, no te dejes impulsar. Y hay una situación que nos muestra la Escritura. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Qué pasó con Lot?
Primero miró hacia Sodoma, ¿cierto? Deseó en su corazón. Segundo, lanzó la tienda hacia Sodoma. Y ahí se fue manchando. ¿Sí? Tercero, se mudó a Sodoma. Ya se conformó. Y cuarto, casi fue condenado con Sodoma. Lot merecía morir en Sodoma. Merecía. Pero Dios, en su gracia, le salvó. Pero por Lot, él moriría ahí. ¿Recuerdan que tuvieron que jalarlo, empujarlo a él y a la familia? Porque no, ellos querían quedarse ahí. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos vivir y cómo el mundo es, cómo la mundanalidad es una progresión. Es una progresión. Entonces, eso lo podemos ver ahí en el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en silla de los escarnecedores se sienta. En pocas palabras, no participa del mundo. Convertirse en mundano, en ese sentido, es una progresión. Conforme andes, conforme participes, vas a ir manchándote. ¿Sí? No vas a parecer diferente. Finalmente vas a terminar viviendo mundanamente. Vas a ser parte de este mundo. Y la otra provisión es: cultiva tu relación con Dios. Lo vemos ahí en Efesios 5:18. Cultiva tu relación con Dios. ¿Qué dice Efesios? Es desde el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llénate de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando digo llénate de Dios, me refiero lleva tu vida devocional. Es decir, busca de Dios. Deja que Él obre en tu vida. No lo rechaces. ¿Sí? Con nuestros actos podemos rechazar a Dios. Se fijan que ahí en los versículos 15 y 17, Juan compara la relación con nuestro Dios personal y también con un anhelo por un sistema caído impersonal. Dice en el 15: quien está conforme al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero que el que hace la voluntad de Dios, ese permanece en Dios para siempre. Entonces, amar al mundo es ignorar a Dios. Cuando amas al mundo, ignoras a Dios. Si eres un cristiano de domingo, vienes al domingo y bien, eres el mejor cristiano del mundo porque vienes el domingo. Y luego en la semana ni miras un versículo bíblico, ni dejas que Dios obre en tu vida. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Rechazando a Dios. No tienes que desear a un hombre o una mujer, a la mujer del prójimo, o no tienes que matar a alguien o ver una película de clasificación X para ser mundano. No, mira, solo con el hecho de ignorar a Dios, cuando tu relación se convierte en una religión, te conviertes en un mundano. Cuando no tienes disciplinas espirituales, orar, leer las Escrituras, meditar en ellas,
y dar pasos de arrepentimiento, te has vuelto en mundano. Cualquier cosa en este mundo que no sea Dios puede robarte tu corazón, puede robarle a tu corazón el amor de Dios. Cualquier cosa que no sea de Dios puede alejarte de Dios. Un corazón mundano es uno que ha permitido que alguien, algo o algún deseo o alguna persona compita por el lugar que le corresponde a Dios como primer amor en todo. Escuchas tú conversaciones con doble sentido en el trabajo, conversaciones con doble Así sentido es. en el partido de fútbol, de que está diciendo que tú no te conformes a eso y que por el contrario cantes himnos y hables cosas espirituales en tu corazón. O sea, no significa que entonces tú vas a joder a la persona. Ay, es que usted habla con doble sentido, lo reprendo. No, es que tú puedas ser inmune a través de tu dependencia en Cristo. Así es. De eso. ¿Por qué? Porque donde vayas vas a escuchar el reggaetón ahí a todo volumen. O sea, es imposible que tú lo... Estamos en el mundo, pero no somos. Si estás preparado, vas a poder no vivir conforme a eso. Así es. Me ha pasado, o sea, yo soy franco en donde estoy está cargado de mucho doble sentido todo lo que digo. A veces hasta el saludo es un A donde uno doble vaya. sentido. A donde uno vaya. Pasa que si tú no te guardas, si tú no estás consciente de esos pequeños, de la sutileza de lo que cuando ya estás participando en eso, pero es porque estás navegando en ese mundo, es imposible que no. Así es. Entonces, de hecho, para confirmar eso, el Salmo 73, en el verso 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si estamos en el mundo y hay cosas que no son de Dios, mi deseo es Dios, por tanto eso no debe hacer parte de mi vida, ni debo dejar que eso afecte mi corazón. Entonces, el corazón libre de mundanalidad es uno que no desea nada más que a Dios. No posee nada más que a Dios. No persigue nada más que a Dios. A menudo pensamos que en la mundanalidad como un pecado manifiesto, ¿sí? Pero simplemente el ignorar a Dios, simplemente al ignorarlo, que somos su creación, que fuimos comprados por precio de sangre, que fuimos hechos para tener una continua comunión con Él, caminar con Él y disfrutarlo. Cuando yo rechazo a Dios, cuando ignoro esas verdades en mi vida, estoy siendo mundano. Me falta un poquitico, porque definitivamente solo Dios puede ayudarnos en este proceso. Para terminar, quisiera que mirásemos a Cristo, el autor y consumador de la fe. Todo lo anterior, de no dejar que el mundo afecte mi vida, es imposible lograrlo sin la intermediación del Hijo y de su Espíritu Santo. Hebreos dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Nadie más nos puede llevar al Padre. Solo en Jesús hay salvación. Solo Jesús fue luz a nosotros acerca de amar al Padre antes que a este mundo. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Se acuerdan de la tentación? Jesús fue tentado en todo,
La tentación nos dice que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros también constantemente somos tentados en nuestra vida. ¿Y qué pasó? Jesús venció. Y ojo, no por ser Dios Él venció. Esto es importante tenerlo en cuenta. No por ser Dios Jesús venció, sino por ser obediente hasta la muerte. No ser mundano es ser obediente a Dios. Por eso es que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Sí es posible hacer la voluntad de Dios, pero necesitas someterte a Él. Jesús hizo la voluntad del Padre y se sometió en todo. En todo. Y ya conocemos el texto de Filipenses, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos ejemplo de que sí es posible. Sí es posible. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Entonces, no podemos decir en ningún momento, no, pero es que como Jesús era Dios, claro, Él sí podía. Dios tiene más misericordia de mí que, ¿cierto? Y ese no es el mensaje que nos dejan las Escrituras. La Escritura nos dice que Él se sometió, que Él fue hombre como uno de nosotros. Cristo no se aferró a sí mismo. Eso es someterse. Tú y yo constantemente nos queremos rebelar contra Dios, haciendo lo que nos da placer antes que hacer su voluntad. Por eso el Señor nos exhorta: no ames al mundo, no hagas tu voluntad, ámame a mí y haz mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esa debe ser nuestra actitud. Hágase tu voluntad y no la mía, que es la misma actitud que nos enseñó Cristo cuando se sometió al Padre. Ahora, ojo con esto también. No hay excusa diciendo, es que el enemigo me está acercando. Es que no me deja el enemigo. No, mi hermano. Si te has convertido a Cristo, sabes y entiendes que Cristo venció al pecado y le quitó toda autoridad al diablo. Y es en Cristo que tú y yo somos más que vencedores. No es en tus fuerzas. Es en Cristo. Es en Cristo que yo venzo al pecado. Es en Cristo que yo venzo al diablo, a las pasiones. No es en nuestras fuerzas. Entonces no hay excusa ahí diciendo eso. ¿Sí? Dios nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Él huirá de nosotros. Es decir, ¿cómo inicia? Someteos a Dios. Sé obediente a Dios. Sométete a Dios. Y aquí resistir al diablo es resistir al mundo, que es nuestro enemigo. Y Él huirá de nosotros. El llamado, mis hermanos, es a someternos a Dios y a su voluntad. Si no lo hacemos, somos mundanos y no cristianos. Oremos. Padre, gracias, Señor, que tu palabra es buena, tu palabra es agradable,
Tu voluntad es perfecta. Gracias que toda tu palabra, Señor, tiene el propósito de santificarnos. Aun cuando vemos que la Escritura nos exhorta, nos llama la atención, no es para que caigamos en tristeza de muerte, sino que nos llama al arrepentimiento. Gracias, Señor, que hoy nos afirmas en este tema, que no es fácil de tratar, que no es fácil de mirar. Señor, ayúdanos como iglesia y como individuos a identificar, Señor, en nuestro ser si estamos andando conforme a tus propósitos y si nos estamos sometiendo a ti. Este mandato de no améis al mundo no está ahí solamente para las personas de ese tiempo en Éfeso, es para nosotros también. El mundo no ha cambiado, sigue siendo el mismo desde hace mucho tiempo. Ayúdanos a entenderlo y a verte, Señor, en medio, cómo tú, Señor, nos estás cuidando, nos estás guardando. Gracias, Señor Jesús, porque oraste por nosotros e intercedes por nosotros ante el Padre. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Es una realidad, estamos en este mundo y las circunstancias particulares de este mundo nos afectan, pero debemos sobresalir como esa canoa. Estamos por encima, no estamos sumergidos en él. Tú nos has puesto por encima como luz, como esa luz puesta en lugar oscuro, que se pone en un lugar alto, para que los demás puedan ver y darte gloria. Ayúdanos, Señor, en este sentido, a caminar como cristianos, como hijos tuyos, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos redarguya en esto, para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,